Vamos a trabajar a partir de ahora con nuestra planilla y vamos a observar por qué la planilla que la que ustedes están teniendo en sus manos es diferente a lo que sale en una planilla Excel de común. Vamos a ver ahí, estamos viendo la barra de herramientas. Esta barra de herramientas se puede ocultar, es de forma automática. Esta barra de herramientas también puede ser fijada a dar un clic ahí en el símbolo que muestra el cursor. La barra de herramientas también tiene la posibilidad de elegir si uno quiere ver los títulos. Al darle un clic en título aparecen ahí los nombres de las celdas, las columnas y las filas. Aquí tenemos ya un momento en el cual damos un clic si queremos ver las líneas de cuadrícula. Ahí vemos las líneas de cuadrícula a los costados y la barra de fórmula. Al habilitar todo eso, esas herramientas se observan dentro de nuestra planilla cada uno de esos elementos. Ahora si queremos deshabilitar, damos un clic, quitamos nuevamente, pero se observan todavía la barra de fórmulas, y al darle un clic en que desaparezca la barra de fórmula, esa desaparece. Al darle un clic en las celdas también comienzan a desaparecer y nuestra planilla se convierte completamente en blanco. Ahora vamos a trabajar con el desplazamiento de las celdas. Estas celdas pueden ser desplazadas de diversas formas. Para esta planilla se ha utilizado la inmovilización de celdas. Damos un clic en vistas, en inmovilizar paneles. Al inmovilizar paneles se moviliza en la celda donde hemos marcado en forma vertical y en forma horizontal. Damos un clic en desplazamiento y comienza a desplazarse la planilla completamente en forma vertical o en forma horizontal, siempre teniendo en cuenta dónde hemos dejado nosotros el cursor o tomado aquella celda. Ahí vemos el ejemplo en la planilla por etapas. También podemos nuevamente movilizar los paneles. Al dar un clic en movilizar paneles, desaparecen las líneas guías y vemos nosotros que al desplazarnos por la página se desplaza en bloque. También nos desplazamos en forma vertical, como también se puede desplazar, ¿verdad?, en forma horizontal. Hacemos la prueba en nuestra planilla de primera etapa, que ya está inmovilizado por paneles, y vemos ahí el desplazamiento en forma horizontal y el desplazamiento en forma vertical. Esto es mucho más eficiente cuando uno quiere corregir o puntear las notas de los alumnos en forma individual. Aquí vemos donde dejamos de inmovilizar los paneles y nos desplazamos por la hoja completa. Vamos nuevamente a tratar de inmovilizar esto, pero dando un clic en la segunda celda, y vemos que el desplazamiento se da a partir de la celda que nosotros hemos tomado. El desplazamiento de forma vertical ha seguido una celda y el desplazamiento se da en ese sentido. Muy bien. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, el ejemplo del desplazamiento en forma vertical, horizontal, siempre teniendo en cuenta en qué celda hemos dejado. Le damos un clic en inmovilizar paneles, movilizar paneles, y podemos nuevamente trabajar con las celdas. Ahora vamos a inmovilizar, y hemos tomado la primera celda. Damos un clic en inmovilizar paneles y vemos la diferencia, que a partir de ahora se movilizan justo lo que a nosotros nos interesa, donde podemos dar calificación, nota, puntaje a los alumnos, tanto en forma teniendo en cuenta los indicadores o la lista de los alumnos. Ahora vamos a ver qué es la configuración de la impresión de la hoja.
Hay que recordar que este es hoja de oficio. Vemos ahí la impresión de las tres hojas, cómo sería. Nosotros generalmente vamos a imprimir solamente la primera y la segunda hoja. El tamaño de la hoja en que está configurado las planillas de calificación. También vemos los márgenes, y este tamaño puede ser ampliado o reducido según la necesidad del docente. Aquí vemos la planilla de la primera etapa, totalmente trabajado la planilla de la segunda etapa. Muy bien, así hemos aprendido entonces cómo hay que movilizar los paneles. A partir de ahora vamos a ver, a trabajar con los indicadores y el puntaje asignado. Aquí vemos al primer alumno, Juan Pueblo, obteniendo los primeros 3 puntos de las capacidades. En la segunda planilla, en la planilla por etapa, ya se va anotando, registrando ese puntaje asignado por el docente. Se han observado más indicadores, se han sumado y se llega ahora a la suma del total de indicadores que ya está vinculado con la hoja por etapa. Le vamos dando más puntaje al alumno. Esto es simplemente como una demostración, un ejemplo, ¿verdad?, de cómo trabaja esta planilla. Ahora vamos a trabajar con las celdas. Estas celdas, para poner en la nota de puntaje en cuanto a las capacidades, vamos a trabajar con las capacidades nacionales, las capacidades departamentales y las capacidades institucionales. Estamos asignando puntaje en la primera planilla, pero ese puntaje todavía no se registra en forma particular en cuanto a las capacidades. Sí se van registrando la suma de todo el puntaje de las capacidades en forma completa, no individualizando todavía cuáles son capacidades nacionales logradas, departamentales o institucionales logradas. Eso vamos a aprender en la siguiente lección. Aquí vemos al alumno, ¿verdad?, obteniendo su puntaje asignado por el docente, y automáticamente la planilla va sumando el puntaje y te da también ya la calificación. Vemos ahí, verá, el puntaje global de todos los indicadores que se han calificado hasta el momento, pero no están diferenciadas en forma de capacidades nacionales, departamentales o nacionales. Vamos a asignarle un puntaje a la calificación de la prueba escrita. En la planilla suma automáticamente el puntaje y ya nos da una calificación de acuerdo a la escala que se ha designado a esta planilla. Hay que recordar que la escala puede ser cambiada de acuerdo, ¿verdad?, al puntaje total asignado por el docente. Si una demostración práctica, vemos aquí, al cambiar la nota, el puntaje de la calificación escrita, cambia también la suma total en ambas planillas y la calificación también en ambas planillas, de la primera etapa como en el englobado. Vamos ahora a trabajar con la parte un poquito más difícil, quizás para algunos, otros más fácil, donde vamos a poner las fórmulas. Y vemos ahí la regla para colocar las fórmulas. En la primera planilla hay que colocar puntaje en los primeros 11 alumnos, la segunda del 11 al 26 y la tercera del 26 al 30. Muy bien. Vamos entonces en las capacidades departamentales, damos un clic, pero la planilla nos devuelve que no podemos hacer o cambiar el valor de esa celda. Entonces tenemos que desproteger la hoja. Vamos en vista, damos un clic en
ver barra de fórmula y aparece la barra de fórmula, pero todavía no podemos darle un valor ni una fórmula a esa celda. Tenemos que desproteger la planilla. Para desproteger damos un clic en revisar, ponemos la contraseña docente en minúscula y a partir de ahí podemos poner la fórmula. En este caso la fórmula es suma. Damos un clic en suma, borramos los valores determinados que aparecen en el programa ya establecido de fábrica y le damos un clic en la primera planilla. Vamos ahí a sumar solamente las capacidades nacionales. Vemos ahí hasta dónde van los indicadores. Recordemos que cada indicador vale un punto. Vamos al primer alumno, partimos del primer alumno, del primer indicador de la izquierda y arrastramos nuestro cursor hasta la última celda que vamos a sumar de las capacidades nacionales. Damos clic en aceptar y nos da el valor ya del valor alcanzado por ese alumno en las capacidades nacionales. Hemos hecho entonces la capacidad nacional del primer alumno. Recuerden, la fórmula nos dice que hay que hacer hasta 11 alumnos. Arrastramos cuando el cursor se convierte en una forma de cruz. Ponemos en el ángulo inferior derecho, arrastramos hacia abajo hasta el alumno número 11. Y a partir del número 12 seguimos la misma cosa. Hacemos nosotros, insertamos la función de la suma, le damos a aceptar, aparece el diálogo, la ventana de diálogo y damos un clic en la planilla de primera etapa y a partir del alumno 12 en la fila de los alumnos arrastramos hasta el alumno 12. Hemos coloreado las planillas para identificar mejor cómo hay que ir cargando. Vamos arrastrando todas las capacidades nacionales que van a ser evaluados del primer alumno, en este caso del orden número 12, y ya tenemos la nota del alumno número 12. Hay que arrastrar entonces desde el alumno número 12 hasta el número 26. Ponemos el cursor, se convierte en una cruz, arrastramos hasta el número 26 del orden y automáticamente ya nos da el puntaje de las capacidades nacionales de la primera etapa. Nos sale todo cero porque todavía no hemos calificado a ninguno de estos alumnos. Y el último que vamos a agregar, vamos nuevamente la barra de fórmulas, agregamos suma, borramos los valores establecidos, damos clic en primera etapa, en la planilla primera etapa y vamos al alumno orden número 27. Marcamos las capacidades nacionales de ese alumno, nos da 0 todavía el valor porque no le hemos añadido puntaje. Arrastramos el cursor y marcamos, ¿verdad?, hasta la celda número 30, que sería el alumno número 30. Ahí hemos establecido nosotros todos los puntajes posibles de la primera planilla. Ahora ya están vinculadas las capacidades nacionales de la primera etapa. Lo mismo tendríamos que hacer con las planillas de la segunda etapa. Ahora vamos a agregar nota a la alumna número 2 y vamos a ver ahí que el puntaje que le vamos asignando va cambiando las capacidades nacionales de la misma alumna. Vamos poniéndole más puntos y no solamente la planilla nos va sumando en la primera etapa, sino que nos va sumando también en la planilla por etapa, es decir, la planilla final. Vamos a hacer un ejemplo, otro alumno César. Este alumno César va tomando o recibiendo el puntaje por los indicadores. En la planilla número 1 nos suma, nos da la calificación. En la planilla por etapa vemos al alumno César también cambiando su puntaje adquirido y ahí vemos el vínculo que se establece entre ambas planillas.
Es decir, a medida que vos cambias el montaje de la primera planilla, la primera etapa también, se van registrando los cambios en la planilla por etapa. Vamos ahora a establecer el vínculo entre la planilla por etapa y la planilla de la primera etapa, que es lo mismo. Vamos a registrar los puntajes del primer alumno en cuanto a capacidades departamentales. Hago un clic, ¿verdad?, en insertar fórmula. Elegimos la fórmula de suma. Vamos a un clic en la primera etapa, borramos la fórmula anterior, agregamos la celda que queremos sumar, solamente las celdas de la primera etapa en cuanto a capacidades departamentales. Muy bien, una vez que tenemos esto, nos vamos nuevamente a nuestra observación. Dice en la segunda carga fórmula, ir a la planilla de la primera etapa y cargar los alumnos desde el orden 12 hasta el 26. Entonces, del 1 hasta el 11. Cargamos entonces esos valores arrastrando el cursor. Vamos al celda del alumno número 12. Damos un clic en insertar fórmula. Elegimos la suma. Damos un clic en la planilla de la primera etapa y sumamos o tomamos, perdón, la celda que queremos ir sumando o vinculando. Entonces, desde las capacidades departamentales del alumno número 12, vinculamos eso con nuestra suma, y hay que tener en cuenta que solamente hay que sumar las capacidades departamentales del alumno número 12. Una vez que le hemos dado eso, ya está vinculado la nota de ese alumno. Ahora vamos a vincular la nota de los siguientes alumnos desde el número 12 hasta el número 26, arrastrando el cursor hasta el alumno número 26. Ahí tenemos ya entonces vinculado los valores de la primera planilla, de la primera etapa, con la planilla final. Vamos nuevamente a agregar los últimos valores, repitiendo siempre el procedimiento: agregar fórmula, elegir suma, borrar las celdas que están prefijadas, y le damos un clic en la planilla de la primera etapa, seleccionamos la celda que vamos a sumar, solamente las capacidades departamentales del alumno número que estamos tomando. Damos un clic en aceptar y se vincula ese valor de ese alumno. Arrastramos el ángulo inferior derecho hasta el orden número 30 y tenemos también ya ahí vinculado las planillas de la primera etapa con la planilla final. Damos un clic ahora a la planilla de la primera etapa y vamos a ir agregando nota para ver si están bien nuestro vínculo. Agregamos la nota a la segunda alumna en cuanto a capacidades nacionales, que ya está vinculado con la planilla final. Ahora vamos a agregarle el puntaje a la planilla de la primera etapa en cuanto a los indicadores departamentales de la segunda alumna. En la primera planilla ya se nos está registrando, sumando todo ese puntaje, poniéndole una nota, una calificación parcial todavía, porque todavía no tiene prueba escrita. Vemos nosotros ahí las notas que se le agregó. Vamos a la planilla por etapa y vemos que el vínculo ya se está dando. Nos ha sumado el puntaje que le hemos dado a la primera etapa de la alumna número 2. Vamos ahora con el ejemplo de César. César sigue manteniendo 0 en cuanto a capacidades departamentales. Arrastramos nuestra planilla hasta encontrar al alumno César. Ahí encontramos y le agregamos el puntaje en cuanto a las capacidades que estamos vinculando. Vemos si esa suma se da en la planilla por etapa. Encontramos que sí se ha dado y ya ha sumado todas sus capacidades nacionales y departamentales. Ahora vamos a agregar la planilla, la fórmula de las capacidades institucionales.
agregar fórmula, la suma, borramos las celdas que están preestablecidas como para sumar. Vamos a la planilla primera etapa, elegimos que vamos a sumar, qué celda, y tenemos que empezar por el primer alumno. En cuanto a las capacidades institucionales, damos un clic a esa celda, arrastramos el cursor y tenemos ya el vínculo, nos da la suma de que el valor que nos sale de esa celda, y ese valor también se traslada a la planilla por etapa. Recordemos nuestra observación que hay que ir arrastrando en la primera carga hasta el alumno número 11. Vamos el cursor, se convierte en una cruz y arrastramos hasta el alumno número 11. Ahí tenemos el vínculo establecido entonces en cuanto a las capacidades institucionales. Agregamos el siguiente fórmula, suma, aceptar, borramos las celdas prefijadas, damos un clic en planilla primera etapa y establecemos qué celda vamos a sumar. Nosotros tenemos que estar empezando ahora con desde el alumno número 12. Elegimos la celda que vamos a sumar en cuanto a las capacidades institucionales, damos un clic, arrastramos nuestro cursor, soltamos, aceptar y vamos nuevamente a nuestra observación. En cuanto a la carga, en la segunda carga dice que hay que agregar desde el alumno 12 hasta el 26, entonces arrastramos el cursor hasta el orden número 26, damos un clic ahí y ya establece el vínculo en cuanto a la fórmula de qué celda se va a ir sumando. En las últimas cargas, vínculos que vamos a establecer, damos un clic en la celda número 27, elegimos la fórmula suma, vamos a la primera etapa y seleccionamos las celdas que vamos a sumar. Hay que recordar que la observación dice que es desde el orden número 27, entonces damos un clic y le seleccionamos desde qué celdas corresponden a las capacidades institucionales, aceptar, damos un clic en la celda ángulo inferior derecho, arrastramos hasta abajo y ya se establecen los vínculos de todos nuestros alumnos en cuanto a las capacidades que se están evaluando en esta primera etapa. Vamos ahora a hacer unos cambios a ver si realmente, y después de hacer todos los cambios hay que recordar que hay que proteger la hoja. Vamos a un clic en revisar, proteger hoja, debes escribir 2 veces, nos dice la observación, la misma contraseña. En este caso la que estamos usando es la contraseña docente, pueden cambiar luego con otro tipo de contraseña. Una vez que se aceptó esa contraseña, ya todas las fórmulas que se han agregado quedan ya protegidas ante un error que podamos nosotros cometer durante el cargado de las notas. Entonces ya encontramos que la hoja está protegida y nos muestra ahí que si queremos cambiar algo, dónde tenemos que ir, en qué celdas, de qué libro están los valores para cambiar esa celda. ¿Por qué? Porque esa hoja ya está protegida por contraseña y no se puede cambiar los valores establecidos ahí. En la celda, en el libro 2 ya está protegido, para nuestro caso, nuestro ejemplo. Si queremos desproteger, también hay que recordar que tenemos que agregar la contraseña. Siempre tenemos que agregar una contraseña que sea fácil de recordar y de no olvidar. Ahora vamos a eliminar los colores que hemos dado a la planilla para demostrar cómo se cargan las fórmulas. Damos un clic en inicio, damos un clic en el símbolo de color de tema y elegimos sin relleno. Al darle un clic sin relleno desaparece en el color y
queda nuestra planilla ya para ir trabajando sin ningún problema. O si queremos dejar también esos colores, se pueden quedar, solamente que consumen más tinta cuando uno va a imprimir. Elegimos todas las celdas que queremos borrar colores, damos un clic en sin color. Ahí ya tenemos entonces toda nuestra planilla listo para ser imprimida. Ya tenemos las fórmulas agregadas, los valores y todo establecido, los vínculos entre la primera planilla, la primera etapa y la planilla final. Hay que agregar que la misma cosa hay que hacer con la planilla de la segunda etapa, luego de haber establecido los indicadores de evaluar, la escala, cargado nuestra lista de alumnos y determinado para qué institución, materia. Vamos, lo último que hacemos es agregar la calificación para la prueba escrita y vemos ahí el cambio que se está realizando. Al darle el puntaje obtenido por el alumno, nos suma el puntaje obtenido por todos los indicadores logrados más la prueba escrita, nos da el valor y automáticamente, de acuerdo a la escala que hemos elaborado, ya nos da la calificación en la planilla de primera etapa. Vemos si ese vínculo